¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una jornada más a Punto de Encuentro. Ya lo saben, fieles a su cita con la información, con el debate aquí en la 8 Soria de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche. Ayer en nuestro debate de actualidad ya avanzábamos informaciones en torno a la fiscalidad diferenciada, informaciones, pero no noticias claras y apreciaciones, opiniones y valoraciones a raíz de la visita del secretario general del Reto Demográfico, Francisco Boya, que pedía paciencia y se escudaba en la no aplicación de las ayudas de funcionamiento en la guerra de Ucrania. La verdad es que ha pasado un año desde que se obtuvo esa aplaudida luz verde por parte de la Unión Europea, y la cuestión es que después de muchos debates, después también de que en los presupuestos se recogiera una disposición adicional que se asumió por parte de Teruel existe y también se la adjudicó el partido turolense. La verdad es que no tenemos noticias de esta fiscalidad diferenciada y queremos hablar con un economista, voz autorizada, José Antonio Erce, conocedor de este terreno, al que ya saludamos. Muy buenas noches, José Antonio Erce, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Me alegro de verles. Supongo que expectante. Hace unos meses participábamos, de hecho, junto con Marian Fernández, directora general de FOES, en este mismo espacio. También a ustedes le teníamos por videollamada, de alguna manera, pues, no sé si denominarlo así, pero presionando o intentando impulsar la puesta en marcha de esta fiscalidad diferenciada, ayudas de funcionamiento. Han pasado los meses, ha pasado un año desde esa luz verde que comentaba anteriormente y no hay noticias, al menos noticias positivas. ¿Qué puede estar pasando? Así es, efectivamente, hace un año estábamos celebrando el hecho que para muchas personas no habituales seguidores de este debate pudo resultar una novedad, el de que hubiera un pronunciamiento tan favorable por parte de la Unión Europea, de la Comisión también, al respecto del uso de una fiscalidad favorecedora para los territorios más despoblados. Lo estábamos celebrando abiertamente. Agentes, desde luego FOES, desde luego las otras organizaciones patronales de las provincias de Cuenca y de Teruel, además de los grupos de acción local, que llevaban años trabajando para esto. Para muchas personas no seguidoras de este debate, sin duda debió de representar entonces una noticia interesante, sorprendente incluso, y una novedad en el debate sobre la repoblación. Pero es verdad, han pasado muchos meses sin que hayamos visto cómo aquella tímida disposición adicional de los presupuestos generales de 2022, que efectivamente fruto de un proceso político también renovado con la presencia de representantes de territorios despoblados y que efectivamente actuaban a favor de este tipo de medidas, pues nos da la impresión de que está todo bastante estancado. Es verdad que tenemos una representación a escala estatal muy importante en la Secretaría de Estado para el Reto Demográfico, que es la que trata de estos asuntos en un marco en el que sí hay simpatía, en un marco político, en un marco legislativo, normativo, en el que hay simpatía por favorecer los factores que atraigan población a los territorios en riesgo de despoblación, pero esto es demasiado lento. Yo no alcanzo a ver otros factores que, por no hablar obviamente de desinterés, que da la impresión de que no lo hay cuando el reto demográfico figura ya alto en las agendas. Hay comparecencias de especialistas en el Congreso, en el Senado especialmente, hay cada vez más estudios. No creo que sea una cuestión de desinterés, Tan pero complicado es el proceso político articular es muy lento. Tan Es muy complicado lento. es articular estas ayudas, que tienen que pasar, como no puede ser de otra manera, por las manos, por los cálculos del Departamento Fiscal, del Departamento de Hacienda, pero tan complicado es. Bueno, es muy difícil que Hacienda dé su brazo a torcer en materia de
por así decirlo, preferencias fiscales, ¿no? Ya vemos lo que está pasando, por ejemplo, con el tratamiento fiscal de la previsión social complementaria de naturaleza individual, los planes de empleo individuales, ¿no? Vemos que es muy difícil que Hacienda ceda parte de su capacidad recaudatoria, porque obviamente tendría que ser Hacienda en todas las comunidades autónomas de régimen común. Es verdad que hay haciendas forales en el País Vasco y en Navarra, pero bueno, probablemente sea este el muro contra el que todavía se están estrellando muchas iniciativas, porque podemos tener esa Secretaría de Estado para el reto demográfico, podemos empujar desde muchos ámbitos, pero ciertamente quien tiene que abrir el grifo, por así decirlo, es el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, tributos, en fin, y esto no está sucediendo. Quizá no haya el diálogo adecuado o todo el diálogo se detiene a las puertas del Ministerio de Hacienda, claro. El caso que se celebró es una luz verde de Europa. No quiere decir que Europa obligue, sino más bien que da permiso a que se pueda desarrollar. Yo no sé si viéndolo con perspectiva temporal, viendo que nada se ha movido, no sé si esa luz verde les ha venido bien a todos. Bueno, es que, como muy bien dices, Iván, pues permite que los Estados miembros realicen políticas fiscales favorecedoras de la repoblación, pero no les obliga, faltaría más. Aquí domina la subsidiariedad propia del entramado europeo, ¿no? Lo que pasa es que si los Estados miembros no dan los pasos necesarios, pues Bruselas tampoco les va a obligar a hacerlo, justamente, ¿no? El temor hace siquiera año y medio o 2 años era que cualquier iniciativa de un Estado miembro pues se viera, chocase contra la luz roja de Bruselas, pues porque aquellas ayudas se considerasen ayudas de Estado, etcétera, etcétera. Pero ahora no, ahora podemos hacer diferenciación fiscal, discriminación fiscal positiva, sin correr el riesgo de que la normativa europea las califique de ayudas de Estado si están bien orientadas a ese objetivo fundamental que es actuar en los territorios con riesgo de despoblación. Antes no teníamos esa luz verde, ahora la tenemos. ¿Por qué no actuamos? Ya hay planes autonómicos en Aragón, en Castilla-La Mancha, en otras regiones están preparando planes autonómicos de estímulos para la repoblación. Pero claro, en aquellas figuras impositivas que dependan del ámbito estatal va a ser más difícil. Y no hablaría solamente, y lo dijimos en aquella ocasión, hace un año, ¿no?, de figuras impositivas propiamente dichas. Por ejemplo, las cotizaciones sociales no son un impuesto, ni siquiera convencional, no son un impuesto, son cotizaciones sociales que conllevan derechos futuros a pensión, ¿no? Bueno, pues también se puede intervenir en el ámbito de la bonificación de las cotizaciones sociales en empresas que se radiquen en territorios con riesgo de despoblación. No sé a qué esperamos para abordar, no para hacerlo, que son procesos complicados, pero por lo menos para dar pasos, para que las administraciones se impliquen, no solamente las autonómicas, también los ministerios del ramo, digamos, del reto demográfico, por supuesto, pero desde luego todo va a desembocar en las puertas de Hacienda. Hablaba usted anteriormente de esas bonificaciones, políticas fiscales que se han emprendido en Aragón, Castilla-La Mancha, desde el partido del Gobierno, desde el Partido Socialista. También se insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a seguir esos pasos. Desde aquí todo lo que sean beneficios fiscales para atraer población, para atraer empresas, obviamente nos sumamos, pero estamos en esta otra cuestión que es la fiscalidad diferenciada. La semana pasada ese encuentro sobre despoblación auspiciado por la UGT con la presencia de Paco Boya y, por cierto, revolcón del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que vino a decir que esa mesa de la que tanto se ha hablado, donde se estaría discutiendo y articulando la puesta en marcha de estas ayudas de funcionamiento, nada de nada. Menudo revolcón. Pues sí, efectivamente, por lo que sé y ha trascendido en la prensa, pues fue un encuentro en el que cuando menos cundió la sorpresa, ¿no?, de constatar que efectivamente no se había avanzado mucho, de manera pues muy directa y cruda incluso. El secretario general de UGT manifestó que efectivamente a su mejor conocimiento no se había producido una convocatoria de ese tipo en las mesas habituales en las que se abordan cuestiones pues parecidas y claro, la novedad fue
ese pronunciamiento tan claro, ¿no? Del líder sindical. Bueno, bienvenidos a bordo, porque hay que decir que durante lustros pues se ha luchado desde abajo, colectivos pequeños, agentes individuales, personas muy comprometidas a escala local, con resultados muy magros, pero gracias a esa insistencia hoy podemos pues estar hablando de eso, de que en una comparecencia en la que aparecen figuras de relieve nacional, ¿no? Como son el secretario de Estado para el reto demográfico y el secretario general de uno de los dos grandes sindicatos de nuestro país, pues ya se empieza a hablar de esto. Se empieza a hablar por activa o por pasiva, defendiéndose quizá, en el caso del secretario de Estado, de que bueno, pues no se ha corrido y se ha avanzado todo lo que debiera. Pues esto será un jalón, efectivamente, y a partir de aquí hay que correr, hay que avanzar, no hay que perder el tiempo en esta materia, y cuanto antes se insten pues, en normativas que desemboquen en que en 1 o 2 años como muy tarde tengamos ya en los presupuestos generales del Estado provisión respecto a cómo favorecer desde el punto de vista fiscal la atracción de población, de empresas, de empleos, de actividad a los territorios en riesgo de despoblación, estará muy bien. Que lo de esta semana, digamos, esa especie de chasco, pues sirva para darnos cuenta de que efectivamente no hemos caminado mucho. Otro de los defensores, impulsores de esta medida de la fiscalidad diferenciada ha sido el alcalde de Soria, que ha ido de la mano a instituciones europeas, de la mano de Mercedes Molina, teorizando sobre despoblación, exponiendo la cruda realidad de territorios como Soria, Cuenca, Teruel. Hablaba también en estas jornadas de fiscalidad diferenciada, sí, pero de la necesidad de un pacto de Estado. Yo diría, pacto de Estado sí, pero primero tal vez el primer paso, la fiscalidad diferenciada, que es la certeza que tenemos. Bueno, en materia de fiscalidad diferenciada sabemos poco, porque se ha utilizado muy poco con base local, justamente con base territorial, para impulsar estos territorios. Se utiliza desde luego en Canarias, se utiliza en Ceuta y Melilla, y se utiliza justamente pues, para mantenerles vinculados al sistema económico general, ¿no? Para que por la distancia o por las Por la condiciones insularidad. específicas, la insularidad, eso es, pero no solamente la insularidad, sino también la perificidad, la distancia enorme que la separa de la, vamos a decir, de la península, pues que no se descuelguen del funcionamiento homogéneo del sistema económico, que no pierdan oportunidades. Bueno, es que en materia de demografía y de despoblación, lo que tenemos es, a unas docenas de kilómetros de las metrópolis, tenemos una distancia demográfica descomunal. Es un desierto demográfico lo que tenemos a unos pocos kilómetros de las capitales provinciales o de las grandes ciudades españolas, ¿no? De manera que esto es también una ultraperiferia demográfica, no geográfica, y requiere un tratamiento pues, de fiscalidad diferenciada. Ya es hora de que se popularice este debate y de que todo el mundo vea como natural que en algunos territorios, porque hay que empezar por algunos, sencillamente para probar, para experimentar qué modelos funcionan y cuáles no, pues que en algunos territorios especialmente aquejados de despoblación se pongan en práctica estas políticas de discriminación fiscal positiva para personas físicas y para personas jurídicas, con los criterios que sea. Obviamente no van a ser las personas más favorecidas de estos territorios desfavorecidos o las empresas más favorecidas de los territorios desfavorecidos. Tendrán que ser especialmente las personas o las empresas menos favorecidas de los territorios menos favorecidos demográficamente, ¿no? Pues para que podamos empezar a testar estos experimentos y estos modelos. Yo creo que cuanto antes empecemos, y tenemos las 3 provincias clave, que son Soria, Cuenca y Teruel, para empezar a seleccionar objetivos y empezar a aplicar estos tratamientos. Pero es verdad, hace falta una normativa, no basta con una buena voluntad expresada en una buena ley autonómica, porque es que de la fiscalidad en su conjunto se ocupa todavía el Estado, la Administración Central, ¿no? Y estas bonificaciones fiscales que supondrían las ayudas de funcionamiento, ¿sospecha que detrás hay presiones políticas de determinados territorios, sobre todo territorios fronterizos con Soria, con Cuenca, Teruel, que ven que puede haber un trasvase de determinadas empresas que elijan estos territorios hiperdespoblados, como Soria, Cuenca o Teruel? Hablamos
de Navarra, Pamplona, País Vasco, Madrid incluso. ¿Sospecha que puede haber algún tipo de presión No lo política? creo. No lo creo porque la escala demográfica es tan enorme, es tan enorme. Esto no es lo de las vacaciones fiscales del País Vasco, ¿no? En donde una simple calle dividía los polígonos industriales en Álava y en En Castilla Miranda y de León, Ebro. ¿no? En Burgos. No es esto. Aquí la escala, el gradiente demográfico es bestial. Duplicaríamos la población de los pueblos de menos de 1.000 habitantes, duplicaríamos la población con un 3% de la población de los pueblos de más de 1.000 habitantes, hasta obviamente la ciudad más grande de España, que es Madrid. De manera que ese no es el problema. ¿Cómo vamos a vaciar un territorio poblado repoblando un territorio despoblado? Porque es que no es así, son procesos mucho más lentos. Puede que se dé algún fenómeno, decir, oye, pues si en esta línea, a ambos lados de la línea, hay un tratamiento fiscal muy diferente, yo que pensaba ponerme a un lado, ahora me voy al otro. Pero es que no van a ser casos masivos. Y en cualquier caso, se trata de empezar por los territorios más sensibles. Eso no quiere decir que se vayan a quedar ahí. Estas políticas sí funcionan. Si no funcionan, nadie tiene que preocuparse. Y si funcionan, todo el mundo tiene que alegrarse porque inmediatamente deberán poder aplicarse a los demás territorios en riesgo de despoblación. E insisto, la escala de la España despoblada es insignificante en comparación con la escala demográfica de la España poblada, vamos a decirlo así. Vamos, que el daño que, entre comillas, se podría hacer tampoco va a ser excesivo a estas zonas pobladas, ricas también en empresas, ricas en industria, puntos suspensivos. Cuanto más tarde en ponerse en marcha, va a haber territorios que se quieran sumar a la iniciativa, que llamen a las puertas de Europa. Aquí dentro de Castilla y León se me ocurre la provincia de Zamora, que está también en una situación especialmente delicada. La despoblación es un fenómeno que se va extendiendo por unas áreas más que por otras de la península, pero cada vez son más los territorios de distintos puntos de la geografía. En el sur tienen sus zonas, en Castilla tenemos otras zonas que se van a querer subir a este carro. Bueno, esta es la buena noticia, que si esto funciona en los territorios seleccionados inicialmente para realizar estas pruebas y ver en qué medida y afinar los procedimientos y las herramientas fiscales y pues las diferentes figuras fiscales, el impuesto de sociedades, el IRPF, las cotizaciones a la seguridad social bonificadas incluso, o el impuesto de actos jurídicos documentados o de patrimonio, de transmisiones patrimoniales, ¿no? Pues cuanto antes experimentemos estas herramientas, más fácil va a ser generalizar el tratamiento a aquellos territorios que tarde o temprano pueden sufrir el mismo destino de despoblación extrema que tienen ahora mismo pues grandes territorios en la celtiberia española, ¿no? Despoblada. Y desde luego las tres provincias testigo, ¿no? de este fenómeno, que son Soria, Teruel y Cuenca. Claro que sí. Y lo que yo les diría a los líderes de los territorios o a aquellas personas que se preocupan desde territorios que no son estos tres que hemos señalado, de interés inmediato y urgente, yo diría, pues lo que les diría es que apoyen porque se están apoyando a sí mismos para cuando en un tiempo no muy lejano pues se puedan generalizar estos tratamientos que no son tan caros en realidad para la potencia económica que tiene un país como España, y que la solidaridad territorial de los territorios más poblados y demás se podría expresar a través de esta diferenciación fiscal también, ¿no? Por ejemplo, con una casilla en la declaración del IRPF, ¿no? La casilla de la repoblación, que podríamos llamarla. Pues sí, bien vendría. Seguro que a usted se han dirigido empresas, empresarios interesándose por esta cuestión a los medios de comunicación. Obviamente nos es muy complicado informar acerca de empresas que puedan estar interesadas en asentarse en este territorio por aquello de la confidencialidad y porque muchas veces en lugar de hacer un favor estás yendo en contra porque al final se espantan a estas empresas que puedan estar interesadas. Pero seguramente a usted sí que se han dirigido empresas interesándose por este beneficio fiscal que supondrían las ayudas de funcionamiento.
Bueno, la verdad es que no muchas, sencillamente porque yo no me dedico a vender estas Ujú. soluciones, ¿no? Yo estoy aquí por otro tipo de razones, analizando este problema, impulsándolo y colaborando con la miriada de agentes individuales, de pequeños colectivos que en los eventos regulares alrededor de este fenómeno se van organizando en nuestro país. Pero sí sé, porque me llegan directamente reflexiones de empresarios que conozco y demás, de cuán interesados podrían estar para establecerse en territorios despoblados. Sí y solo si, no solamente la fiscalidad ayudase, porque la fiscalidad es un elemento, es una palanca. La fiscalidad no gira en el vacío. Otra palanca muy importante es la conectividad, otra palanca muy importante es la movilidad, otra palanca muy importante es la vivienda. Es que hay muchas empresas que se establecerían en territorios de este tipo al calor de un incentivo fiscal si además pudiesen sus trabajadores encontrar vivienda asequible y en condiciones, porque lo que llamamos vivienda a disposición para el alquiler en los territorios rurales, en realidad son ruinas y sus Ujú. condiciones de habitabilidad dejan mucho que desear. De manera que sí, aprovecho su pregunta para decirle que no solamente buscan los potenciales empresarios o emprendedores que quieren instalarse en territorios despoblados fiscalmente favorecidos, no solo buscan la fiscalidad, tienen que darse otro tipo de condiciones, ¿no? Y aquí hablamos de fiscalidad, pero si nos pusiéramos a hablar de vivienda, no terminaríamos, ¿no? De lamentarnos de la Lo situación. dejamos para otro día, que además me consta que usted es un gran estudioso de este aspecto tan vital como es las viviendas, y apuesta por repoblar a partir, obviamente, de ofrecer unas condiciones dignas para que la gente pueda instalarse en el medio rural en condiciones, como decimos, dignas. Incluso algún artículo nos ha escrito para el periódico de esta casa, El Día de Absolutamente. Soria, en relación a este asunto. Un último tema, un último dato para concluir. El padrón continuo. ¿Cómo se le queda el cuerpo cuando en 2021 Soria perdía 470 habitantes y se queda en 88.277 habitantes? El dato más bajo de la serie histórica. Pues esto es preocupante, es preocupante efectivamente, porque si hablamos de la provincia, efectivamente, 80 y tantos mil habitantes, pero es que la capital, las capitales intermedias, las ciudades intermedias están también perdiendo población y cuando se desfuncionaliza una cabecera provincial o una cabecera de comarca, ¿no? Y hay muchas ciudades intermedias en España que están perdiendo población, el problema es que no solo se quedan sin servicio los habitantes de esa ciudad, sino que los habitantes de toda la comarca o de toda la provincia en determinados servicios, ¿no? De manera que hay que empezar a preocuparse también por la pérdida de población de las ciudades intermedias y desde luego que una provincia siga perdiendo población, una provincia en particular como Soria, con los atractivos tan extraordinarios que tiene, es que no estamos combinando bien esa potencia que tendríamos, ¿no? Y además Soria es un laboratorio porque ya ha citado a algunos de los expertos, en este caso el de Mercedes Molina, ¿no? Que llevan más años haciendo mucho por la industria artesanal y las actividades artesanales en la provincia. Bueno, Soria cuenta con unos recursos incluso humanos también, intelectuales de primera magnitud, ¿no? Y con experimentos muy, muy interesantes, claro que sí. De verdad que sigan así, porque aunque la noticia sea un poco desalentadora, yo creo que llegará un tiempo en el que podremos cantar victoria, ¿no? De que pondremos todos esos atractivos en línea, tendremos la ayuda de las instituciones suprarregionales incluso, ¿no? Y bueno, esas, esos agentes sociales tan importantes como son los sindicatos que detectan todo lo que se mueve en el ámbito territorial y local más fino, y como son las propias instituciones, ¿no? Una Secretaría de Estado de reto demográfico, nada menos. Bueno, yo creo que todos estamos advertidos de que hay que ponerse a trabajar ya. Bien, José Antonio Erce, pues queríamos comentar con ustedes las últimas noticias, más bien, como se suele decir en el periodismo, no noticias, buenas noticias. En este caso no se cumple esta máxima porque sí que esperamos noticias y positivas, que desde el Gobierno, desde el Ministerio de Hacienda, se pongan a trabajar en positivo para estas tres provincias, para activar
aquello que Europa dio luz verde hace ahora mismo un año. Queríamos ver sus sensaciones, comprobar sus sensaciones. Y bueno, esperamos mejores noticias. José Antonio Erce, economista, muchísimas gracias por estar esta noche de martes en Punto de Encuentro. Gracias a ustedes, Iván, y gracias a su medio. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Y vamos a hacer nosotros un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta en Punto de Encuentro.